En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el libro de los Gálatas. Ya nos acercamos al último capítulo del libro. Así que yo le invito a que me acompañe a Gálatas capítulo 5. Vamos a ver la última parte del capítulo 5 y luego los primeros versos del 6. El tema para el sermón de esta mañana es una comunidad dirigida por su espíritu. Cuando digo una comunidad, estoy hablando de la iglesia. Una comunidad dirigida por su espíritu. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 25, y voy a seguir dándole lectura hasta el capítulo 6, verso 5. Dice así la palabra del Señor: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos, tu iglesia, Señor. Gracias porque en esta mañana hemos venido y podemos juntarnos para cantar cánticos a ti, Señor, para preparar nuestros corazones para tu palabra. Queremos que a través de ella nos transforme, nos consuele, nos dirijas hoy, Señor. Señor, tú conoces la necesidad con la cual llegamos cada uno de nosotros hoy. Pero tu palabra es más que suficiente, Señor. Tu palabra es un bálsamo, tu palabra es una fuente de agua pura en medio del desierto para nosotros, Señor. Y te pedimos que hables por medio de tu Espíritu a nuestras vidas hoy. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo. Amén. Entre 1954 y 1955 se publicó una de las obras que es considerada como una de las obras más importantes del siglo XX. Una obra literaria, un libro. Es un libro que algunos lo catalogan como un libro de fantasía, de historias, parecen historias medievales de hecho, pero un libro de fantasía. Su autor, J.R.R. Tolkien, fue un profesor de lenguas, de idiomas antiguos, y él se dedicó literalmente a construir un mundo, toda una fantasía, todo un imperio. Habían villanos, habían los héroes, habían dragones, habían enanos, habían gigantes, todo este tipo de literatura fantástica a la cual usted y yo estamos acostumbrados si leemos un cuento. Pero ese libro, publicado, como les decía, en 1954 y 1955, tiene una trama muy importante, que si el libro es importante, la película también. Yo le invito a que usted pueda verlo. Estoy hablando del Señor de los Anillos o Lord of the Rings. Y esa trama, cuando usted está viendo lo que pasa, se lo puedo resumir en 2 minutos, pero si usted quiere saber más, ahorita nos tomamos un café o mientras comamos la lasaña, podemos hablar más de eso. Pero se la resumo bien rápido. Hay un villano que realiza o manda a crear un anillo poderoso a través del cual él va a controlar todas las demás civilizaciones o todos los demás pueblos del mundo antiguo, de ese mundo donde ellos viven. Ese anillo tiene que ser destruido. Es la única manera para que pueda ser derrotado ese villano. Y lo interesante de toda la trama es que a quien le toca la misión para destruir ese anillo y salvar la historia y derrotar al villano para siempre, no es un gran héroe. Al que le toca hacer esa tarea de ir a destruir ese anillo no es un importante rey, no es un mago, no es un dragón, no es nadie importante en la trama, en la historia del cuento. Es un hobbit. Y los hobbits eran literalmente desconocidos. Nadie hablaba de ellos, eran unos pequeñitos hombres. No eran nadie significativos en las historias antiguas de cuentos. Así que la historia trata de este jovencito saliendo en comunidad junto a otros ayudantes para tratar de destruir ese anillo. Están los 3 libros y las películas que te tratan de contar esa historia. Una de las cosas más importantes que habla ese libro, que está basado de hecho en principios cristianos, porque el autor era cristiano,
y hizo toda una metáfora, ilustraciones de lo que pasaba allí en esa historia con la verdad bíblica. Una de las cosas que pasa o que representa es la historia de este protagonista que tiene que destruir el anillo junto a su amigo. Y literalmente uno de los puntos más fuertes de ese libro o de esa película, si usted ve la película, es la amistad. Es hasta qué punto llega un amigo para estar con otro. Y Stephanie no está aquí, así que puedo hablar con más confianza de esto, ¿no? Yo cada vez que leo libros o veo las películas, constantemente, nunca me aburro, nunca me canso de ella. Siempre ella sabe que hay dos partes que yo lloro. O que me cae una pajita en el ojo, como decimos. Y son relacionadas a la amistad. Son relacionadas a cuando este amigo le dice al otro, este se llama Sam, el otro se llama Frodo. Sam le dice a Frodo, yo voy a ir contigo. Yo te voy a acompañar en esta tarea. Yo quizás no pueda hacer mucho, pero yo te voy a acompañar hasta lo último. Hasta que tú cumplas tu misión de destruir el anillo y derrotar el villano para siempre. Pero hay una trama importante casi al final, casi cuando estás acabando el libro, donde están justo en una montaña que tiene un lago de fuego y es el único lugar en el mundo donde se puede destruir ese anillo. Están llegando, ya Frodo, el que tiene que destruir el anillo, está cansado, ya él no puede con eso porque ese anillo lo va consumiendo física y mentalmente. Ya él está cansado, ya él no puede. Hay una escena muy importante donde su amigo Sam le dice, oye, dame el anillo y yo lo cargo. Y yo lo llevo hasta allá, hasta la montaña, yo lo destruyo y ya se acaba todo. Frodo le dice, no, no puede ser tú. Si la misión me la dieron a mí, yo soy el único que puede hacer esta tarea. Así que aparece una escena muy importante que la recoge el libro y luego la película hicieron un buen trabajo en captarla. Y es cuando su amigo Sam le dice, ok, está bien. Yo no puedo cargar el anillo por ti, pero yo te puedo cargar a ti. Escuchen esto. Yo no puedo cargar el anillo por ti. O sea, yo no puedo hacer la misión que solamente te dieron a ti. Tú te estás consumiendo, tú te estás destruyendo. Yo soy tu mejor amigo. Yo te estoy viendo que estás sufriendo. Y yo no puedo hacer esta misión que solo es tuya. Pero hay algo que yo puedo hacer. Yo te puedo cargar a ti mientras tú cargas el anillo y cumples tu misión. Una de las escenas más impresionantes del libro y de la película también. Pero lo que nos enseña esa idea, mis hermanos, tiene que ver mucho con lo que Pablo le quiere decir a la iglesia de Gálatas en el pasaje de hoy. Una comunidad dirigida por su Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios, está compuesta de gente como tú y como yo, cristianos que fueron salvos por la pura gracia de Dios y que hoy están dispuestos a decirle a su hermano, yo no puedo cargar las cargas que tú estás cargando, pero yo te puedo cargar a ti. Yo no puedo cargar las cargas que tú estás cargando, pero yo puedo acompañarte en oración. Yo no puedo cargar, pues son tuyas, son unas luchas que tú tienes, son unas situaciones que tú tienes. Yo no puedo cargarlas por ti, pero sí yo voy a estar aquí sosteniéndote cuando tú estés en tu momento más difícil. Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas que nosotros tenemos como comunidad de iglesia, como creyentes, tener ese mismo amor y esa pasión los unos por los otros. Recuerden que esta carta de Gálatas, que ya está llegando a su fin en nuestro viaje, viendo verso a verso, pasaje por pasaje, hemos estado viendo una iglesia que estaba siendo confrontada por falsos maestros. Había una falsa enseñanza que quería alejar esta iglesia de la sana doctrina del Evangelio, del mensaje que decía de que solo en Jesús hay salvación. Había gente que decía, no, necesitas a Jesús, pero necesitas otra cosa para salvarte. Así que Pablo tiene que escribirle esta carta literalmente, mis hermanos. Recuerda lo que hace Pablo en esta carta, es tomar con amor el rostro, la cara de estos Gálatas, de estas personas y redirigirla hacia la cruz para que no siguieran mirando otras cosas. Para decirle, oye, no miren, no se sorprendan con otros mensajes, hay un solo mensaje, el Evangelio. Así que esto es lo que hemos estado viendo y particularmente llegamos a un punto, en el capítulo 5, donde estamos intentando contestar una pregunta. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control de tu vida? ¿Son los deseos de la carne o es el espíritu? Y todo lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior era esta idea de que una persona que es guiada por los deseos de la carne, hoy está aquí, mañana está allá, es inconstante, nunca satisface esos deseos y simplemente al final llega al camino de destrucción. Y hace o comete o es capaz de cometer todos los pecados que aparecen ahí en el versículo 20, que son las obras de la carne, de ese capítulo 5. Pero sin embargo, una persona que es guiada, controlada por el Espíritu Santo de Dios, va a tener otro fruto.
Y ese fruto también lo vimos, está ahí en el verso 22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Así que la pregunta que no hemos estado haciendo hasta este punto es ¿quién está en control? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién tiene el mando de control allí? ¿Quién manda en tu mente? ¿Es el Espíritu Santo de Dios? ¿Es Dios mismo que está controlando y guiando tu vida? ¿O son tus propios deseos? La pregunta que vamos a ver en el pasaje que nos toca hoy, desde el versículo 25 en adelante y el capítulo 6, es la siguiente. ¿Cómo se ve una iglesia que vive bajo el control del Espíritu Santo de Dios? Ya vimos anteriormente cómo se ve eso en la vida de una sola persona, pero ahora cuando esta persona se junta con otra y hacen esto, una iglesia, ¿cómo se ve en la práctica, en la comunidad cristiana, una iglesia que están juntos viviendo el fruto del Espíritu? En otras palabras, ¿cuáles son esas manifestaciones evidentes en la iglesia local que hacen ver que mi vida está siendo controlada y guiada por el Espíritu Santo de Dios? Y desde ya les adelanto, mi hermano, que muchas veces esa pregunta depende del lugar donde usted la haga, le pueden dar una posible respuesta diferente. Cuando usted pregunta esta idea de, oye, ¿cómo se ve una vida controlada por el Espíritu Santo? ¿O cuáles son las manifestaciones externas de que el Espíritu Santo está en ti? Muchas veces la respuesta rápida que tenemos son literalmente acciones físicas, movimientos, lenguaje diferente o alguna expresión física que la gente afuera dice, oye, pues esa persona tiene el Espíritu o está en el Espíritu, si queremos usar ese término. Pero al final de cuentas, mis hermanos, tenemos que pensar bíblicamente cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de andar en el Espíritu, como nos dice en el verso 25? El verso 25 nos dice, si nosotros estamos vivos o por el Espíritu, tenemos que andar también por el Espíritu. Tenemos que caminar, que nuestro caminar refleje que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que veamos en esta mañana varios puntos relacionados con ese tema. En primer lugar, veremos esta idea al final del capítulo 5. Andar en el Espíritu me lleva a no vivir centrado en mí mismo. Escuche bien, andar en el Espíritu. La primera señal, si tú quieres saber si tú estás andando en el Espíritu Santo de Dios hoy, si el Espíritu Santo es el que está guiando tu vida, es esta. Andar en el Espíritu me lleva a no vivir centrado en mí mismo. Mira lo que dice ahí, el verso 25 dice, andemos en el Espíritu. Y luego el próximo verso, el 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. De hecho, noten la idea que Pablo está tratando de traer aquí. Aquel que anda en el Espíritu Santo de Dios vive de una forma totalmente contraria a esas tres ideas que aparecen en el verso 26. Aquel que anda en el Espíritu Santo de Dios y que es el Espíritu el que guía su vida, no es vanaglorioso. Y usted sabe lo que es un vanaglorioso o la vanagloria. La vanagloria es esta idea de tú estar tan centrado en ti mismo que tú eres primero, segundo, tercero y hay un cuarto lugar, ahí vas tú. Tu imagen, tu vida, tus ideas, todo es lo más importante. No hay espacio para escuchar a otro, no hay espacio para ver a otro. Solamente estás tú en el centro, solo tú quieres ser admirado. Esa es la idea de la vanagloria, estar centrado en ti mismo. Ahí mismo en el verso 26 habla acerca de que tampoco nos irritemos los unos a los otros. Alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios se supone que lo que está buscando es la restauración, lo que está buscando es unirse y amar a su hermano, no irritarse contra su hermano todo el tiempo. Pero alguien que está centrado en sí mismo, ¿sabes qué? Te irrita constantemente. De hecho, piensa por qué tú te enojas. Piensa por un momento, si tú haces un ejercicio y yo hago un ejercicio genuino, la mayoría de las veces tú y yo nos enojamos porque las cosas no salen como queremos. Piensa en eso. La mayoría de las veces yo me enojo, estoy, arreglando algo. Imagínense que tú estás trabajando en un carro, estás mecaneando y no te sale, te enojaste porque las cosas no te salieron como era. Un día tú tenías un plan bien establecido que tú ibas a hacer algo a esta hora ibas a hacer otra y a la tercera hora ibas a hacer otra cosa, pero llega tu esposa y te cambia los planes. O tus hijos te cambian los planes de momento, rápido, sin avisar. Y hay gente que eso le provoca enojo.
sea, nota una y otra vez, la mayoría de las veces que tú y yo nos enojamos tiene que ver con frustración de que las cosas no nos salieron como nosotros queríamos y nos enojamos. O sea, por estar tan centrados en nosotros mismos, no permitimos que nada pase. Y si algo pasa diferente, me enojo. Y la idea de la ira es totalmente contraria a alguien que está guiado, está lleno del Espíritu Santo de Dios. De hecho, note lo que Pablo está tratando de decir. Si tú andas en el Espíritu, no vas a ser vanaglorioso. Ese es el llamado del verso 26. No vas a estar irritándote todo el tiempo uno con el otro, porque no estás centrado en ti mismo. Vas a estar considerando a tu hermano cómo poder servirle. Y número 3, ahí al final del verso 26, también tenemos que cuidarnos de no estar envidiándonos unos a otros. Y noten que aún la envidia tiene que ver con lo mismo, con estar centrado en mí mismo. Porque cuando yo tengo envidia, yo estoy tan orgulloso de mí mismo y yo estoy tan centrado en mí que yo no puedo soportar que tú tengas algo que yo no tengo. Yo estoy tan centrado en mí que yo no puedo tolerar que tú seas más bendecido que yo. O que tú tengas algo, que poseas algo que yo no tengo. Y por eso Pablo toca estas tres cosas. Escuche bien, la vanagloria, la ira y la envidia. Y Pablo dice, esos aspectos, esas obras de la carne, eso lo produce nuestra carne. Eso no es andar en el Espíritu Santo de Dios. Andar en el Espíritu me lleva a no vivir centrado en mí mismo. A no ser vanaglorioso, a no irritarme todo el tiempo los unos a los otros, con todas las personas. Y a no manifestar ese pecado de la envidia. Así que en primer lugar, eso es lo que Pablo nos va a mostrar. Andar en el Espíritu nos lleva a no vivir centrados en nosotros mismos. Y usted sabe que esa es una de las cosas más difíciles de hacer. No estar centrado en ti mismo. Usted sabe que la lucha más grande muchas veces es contigo mismo, con tu mente, con tu pecado. Pablo está preparando a un joven que se llama Timoteo, lo está capacitando, le enseña doctrina, le enseña Biblia, le enseña a predicar, le enseña a discipular cuando le dice busca hombres fieles y prepáralos. Pablo le enseña de todo a este hombre. Lo prepara para que él sea pastor en una iglesia en Éfeso. ¿Y sabes qué le llega a decir en una de sus cartas? Pues mira, cuídate de los falsos maestros, cuídate de aquello, cuídate de lo otro. Pero ¿sabes qué le dice? Cuídate de ti mismo. Timoteo, vas a tener una guerra contra ti mismo. Qué difícil es quitarnos del medio. Mi hermano, no es nuestra naturaleza ponernos detrás. O sea, ser segundo. Nuestra naturaleza siempre va a ser el spot público, el primer lugar, estar en el centro y que todo gire alrededor de mí. Por eso es un sacrificio intencional que usted hace cuando usted dice, ¿sabes qué? Lo que dijo Cristo, usted quiere ser el primero, ser último, ser servidor de todos. Eso no es algo que nos nace, mi hermano. Eso es algo que usted tiene que intencionalmente decir, voy a servirle a mis hermanos, voy a servirle a mi familia. No voy a estar buscando yo siempre que las cosas giren alrededor de mí. Me voy a rendir por hoy, por un momento. No voy a buscar yo estar en el centro. La vanagloria que aparece en el verso 26. Así que al final de cuentas, andar en el Espíritu me va a llevar a vivir, a no estar centrado en mí mismo, para que no se manifiesten esos pecados que están allí, de la vanagloria, la ira y la envidia. Pero cuando usted pasa la página o el capítulo, llega el capítulo 6 y noten cómo comienzan esos primeros 2 versículos del capítulo 6. Nos dan nuestro segundo punto acerca de cómo andar en el Espíritu Santo de Dios o cómo evidenciar de que yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Andar en el Espíritu, número 2, me lleva a cuidar a mi hermano y a procurar su bienestar. Andar en el Espíritu me lleva a cuidar a mi hermano en la fe, a mi prójimo, y a procurar su bienestar. Mire lo que dice el versículo 1. Empieza Pablo diciendo, hermanos, ustedes no deben estar con ira unos a otros, se lo acaba de decir, ustedes no deben estar envidiándose unos a otros, ustedes no deben estar centrados en sí mismos. Eso no es andar en el Espíritu. Ustedes quieren saber qué es andar en el Espíritu, y ahora Pablo les empieza a enseñar en el capítulo 6, versículos 1 y 2, que andar en el Espíritu siempre me va a llevar a buscar el bienestar de mi prójimo o de mi hermano. Mi hermano, cuando vivimos bajo la guía e influencia del Espíritu Santo de Dios, vamos a tener un deseo genuino de cuidar a nuestros hermanos, a nuestra familia de la fe. Ese es el deseo genuino
que aún por naturaleza tú tienes por cuidar a tu hijo, por cuidar a un ser querido, un deseo de que no le pase algo malo. Es algo que está ahí para cuidar y proteger a tu familia. Pues Pablo está pensando en esos términos cuando dice en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira qué importante es este pasaje. Este pasaje nos está diciendo que la influencia o la guía del Espíritu Santo de Dios en mi vida me va a llevar a restaurar, a buscar la restauración de mi hermano, a buscar el bien de mi hermano si una vez, algún momento, él falla. De hecho, dice el versículo 1 que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿y sabes de quién está hablando? De la iglesia. Pablo le está hablando de una iglesia. Y Pablo está diciendo, mire, ustedes que se deben cuidar y amar entre hermanos, probablemente alguno de nosotros un día se ha hallado en una falta. Un día alguno falle contra el Señor o contra los hermanos. ¿Qué hay que hacer? Miren el modelo de Pablo. Una vida llena del Espíritu Santo te va a llevar a algo. Ustedes que son espirituales, restáuranle. Noten la idea que dice, o que prepara, o que presenta, perdón, restáurenle. Y yo quiero hacer una aclaración, un paréntesis que para mí es muy importante aquí. Cuando Pablo dice, ustedes que son espirituales, piensa por un momento, ¿a quién le está hablando? Pablo está hablando con una iglesia y de momento le dice, oye, entre algunos de ustedes, alguno quizás falle. Y lo que deben hacer los otros es restaurarlo. ¿Y cómo se refiere a los otros? Dice, ustedes los que son espirituales. Pero escuche esto bien, hay que aclarar algo, mis hermanos. Los que son espirituales, esto no es un título o una categoría de cristiano. O sea, no existe tal cosa como un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Eso no existe. La idea de tener categoría. Todo cristiano en realidad debe ser un cristiano espiritual. La diferencia, y es lo que Pablo está hablando en el capítulo 1, míralo de esta manera, es como si Pablo estuviera diciendo aquí, los hermanos que son más maduros en la fe, ayuden a alguno de ustedes que ha caído. Algunos hermanos que son más maduros en la fe, tomen y aquel que cayó, en vez de pisotearlo, en vez de alejarlo, usted cójalo. Y note la palabra que usa, escuche bien, la palabra que usa, restáuralo, restauradle. Y sabes que esa palabra es una palabra griega que usaban los médicos cuando tú te rompías un hueso y te lo tenían que poner para atrás. Literalmente es la palabra, un término médico. Y Pablo lo está utilizando como diciendo, si hay un hermano en tu comunidad que falta, que falla, tú que eres maduro en la fe, tu trabajo, ¿cuál va a ser o debe ser? Si tú estás lleno del Espíritu Santo, es restaurarlo. Es tomar ese hueso roto y volverlo a pegar. Esa es la idea que Pablo está presentando aquí. Así que mis hermanos, tenemos que aclarar ese punto de que cuando Pablo dice, ustedes los que son espirituales, no piense que aquí en la iglesia están las categorías de los cristianos carnales, están por allí y por allá, y los cristianos espirituales están por aquí y por acá. No existe tal cosa. Existen cristianos, todo el que es creyente tiene el Espíritu de Dios en él. La diferencia es la madurez. La diferencia es en qué etapa de santificación está. La diferencia es cómo está luchando con los pecados. La diferencia es cómo está dejándose guiar e influenciar por el Espíritu Santo de Dios día a día. Así que ser espiritual en este contexto se refiere a aquellos hermanos que son más maduros en la fe. Y noten lo que dice después. ¿Por qué Pablo da esta enseñanza o este consejo de que estar lleno del Espíritu Santo de Dios siempre me va a llevar a restaurar a mi hermano? Noten lo que dice. Restáurele con espíritu de mansedumbre. Es bien importante esto. Hermano, la restauración que dice que se da en la comunidad cristiana, alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios, que es maduro en la fe, ve que otro hermano está cayendo, está fallando, ha pasado algo en su vida. Dice el texto que su deber es restaurarlo para que él también sea maduro en la fe. Pero que eso tiene que hacerlo con mansedumbre. Noten la idea, mi hermano, nos está diciendo que no es que tú te pares en un escalón moral por encima y tú mismo desde allá arriba estés mirando para abajo. A decir, yo que estoy más alto que tú, te voy a salvar. O yo que estoy más alto que tú, te voy a tratar de corregir. O yo que estoy más alto que tú, voy a tratar de enseñarte, pero de una forma orgullosa. No.
Dice el texto que lo hagamos con mansedumbre, mi hermano, y la mansedumbre implica humildad. De hecho, Pablo mismo termina esta idea diciendo, hazlo con mansedumbre porque te tienes que considerar a ti mismo, dice la última parte del verso 1. No seas que tú también seas tentado. Nunca digamos a un hermano que cayó, oye, ¿cómo pudiste hacer eso? Yo nunca hubiera hecho eso. ¿Sabes qué? Escuche bien, probablemente tú eres el próximo que va a caer quizás peor. Porque la Biblia dice, el que esté firme, el que crea que está firme, cuidado, que no caiga. Así que la idea de la restauración dice que se hace con mansedumbre, sabiendo o no considerándote a ti superior, sabiendo que tú también estás, tú no estás volando. Tú no estás allá en el cielo, que tú todavía estás aquí en la tierra y que eres un pecador también y que la misma gracia de Dios que te sostiene, la misma gracia que va a sostener a ese hermano que cayó y que tú lo que buscas es su restauración. Y Pablo dice, cuidado, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas igual o peor. ¿Sabes qué? ¿Cómo funciona la comunidad cristiana? Restáuralo con ese espíritu de mansedumbre y humildad, porque un día probablemente tú también vas a necesitar esa restauración. Y qué bueno que haya otro hermano, quizás el mismo, o haya otro hermano que también sea el que te levante, el que te restaure. Así que la idea es que una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios en una comunidad cristiana, en una iglesia, siempre va a buscar eso, va a buscar la restauración de su prójimo. Va a buscar cómo hacer que este hermano crezca en la fe. No se va a considerar el superior, simplemente esa misma gracia que él ha experimentado se la va a mostrar a otro, para que ese otro también experimente esa gracia de Dios. Mi hermano, cuando una persona se está desviando de la verdad, cuando el mundo lo está tentando demasiado, cuando hay muchas tentaciones que hacen que este joven o este hermano o hermana como que ya no quiera o no pase tanto tiempo como pasaba antes en la palabra o en la oración, es en ese momento que tú y yo tenemos que aplicar este pasaje y con espíritu de mansedumbre ir a buscarlo, ir a restaurarlo. Esta idea de cuando yo veo a un hermano que está cayendo o ha caído, yo tengo que tomar esta acción si yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios y procurar su bienestar. De hecho, usted sabe que esta idea no es solamente de Pablo. Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5. Mire lo que dice sobre este tema. Voy a leer un pasaje de Santiago capítulo 5, los versículos 19 y 20. Miren cómo se acaba esta carta de Santiago. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Está diciendo lo mismo que Pablo dijo. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía, y está hablando de la iglesia, si alguno de ustedes empieza a desviarse de la verdad, qué bueno que haya alguien en la iglesia, mi hermano, que lo corrija, que lo ame y le diga, hey, te estás desviando de la verdad. Y ese camino termina en destrucción. Hermano, ¿sabes que para eso es la iglesia? Porque si tú no tienes iglesia y tú estás aislado y tú vives tu vida cristiana solo, que es imposible bíblicamente, tú no vas a tener una comunidad de gente que se supone que te ame tanto, que te diga cuando tú estás mal. Que te ame tanto, que te ame lo suficiente para decirte, mira, tú estás a punto de caer por un precipicio. Te queda 2 pasos y caes. Estás a punto de con la tijera entrar ahí al receptáculo de corriente. Estás a un paso. Hermano, no todos los amigos y los hermanos se atreven a hacer eso, pero gloria a Dios por los que lo hacen. Yo necesito en mi vida hermanos, amigos que hagan eso, amigos en la fe que hagan eso. Tú necesitas en tu vida hermanos y amigos en la fe, sabes que tú los vas a agradecer, porque en ese momento tú estás ciego. Para ti eso es un camino perfecto. Para ti esa es la mejor solución, seguir ese camino. Pero qué bueno tener gente alrededor, que son los que cuando te estás desviando del camino, te va a corregir. Hermano, usted sabe que ahora en la autopista nosotros tenemos, bueno, hace unos años ya, pero tenemos las huellitas, las huellas. Eso es para no quedarse dormido o tratar de que si te estás quedando dormido el carro se desvía, buscar la manera de despertarte. Pero noten la idea de eso. Nadie se supone en su sano juicio
estén molestándose con eso? Diciendo, mira, yo que estaba en el quinto sueño, yo estaba soñando con algo, pero excelente. Y las huellas de la carretera me despertaron. Hay que sacarlas de ahí. No, nadie se queja de eso. ¿Sabes por qué? Al contrario, agradecen que hubo algo que llamó su atención cuando se iba a estrellar y probablemente se iba a morir. Agradecen. Agradecen a Dios, agradecen al ingeniero que las inventó, agradecen a alguien. Pero agradecen de que esas huellitas estaban allí. Mi hermano, de igual forma con nosotros. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por la comunidad, la iglesia. Y agradecer incluso cuando un hermano con amor, mansedumbre, es uno de los que me llama y me dice, oye hermano, veo que te has desviado un poco. Hermano, veo que estás demasiado atraído por las cosas del mundo. Pablo lo dice, Santiago lo dice, y escuchen a Judas. Ese libro que solo tiene un capítulo, está antes de Apocalipsis, véalo conmigo un momento. Judas capítulo 1, versículos 22 y 23, la misma idea. Judas capítulo 1, versículos 22 y 23, allí este autor dice lo siguiente. A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. ¿Sabe que hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que eso habla de las etapas diferentes en las cuales se encuentran diferentes personas en la iglesia? Le dice, mira, hay algunos que están dudando, hay algunos que, de hecho, quiero que lo sepan, en este ejercicio, yo no sé cuántas personas hay aquí hoy, pero por estadística, hay alguien, probablemente alguno de nosotros, que esté dudando, que esté batallando en su fe. Que en alguna área de su vida tenga todavía un poco de duda en cuanto a su fe. En cuanto a que Dios va a obrar, en cuanto a que Dios es bueno, en cuanto a que Dios va a contestar su oración, o a cosas que están pasando en su vida que lo han hecho dudar hoy. Probablemente alguno de nosotros está así. Mira el texto. A algunos que dudan, ¿cuál es tu trabajo como comunidad? Convéncelo. ¿Convéncelo de qué? De lo que acabamos de cantar hace unos minutos. En mi vida ha sido bueno. Convéncelo. Llévalo a la palabra. Recuérdale. Porque sabes que ese mismo hermano, un día a ti se te va a olvidar probablemente que Dios es bueno cuando estés sufriendo. Y qué bueno tener este hermano que venga y te lo recuerde a ti también. Algunos que dudan, convencerlo. Pero noten, hay unos más graves. Mira lo que dice el verso 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Estos son los que están graves. Porque están desviando su mirada, porque están tomando decisiones que cada día los están hundiendo más. Y literalmente la idea es rescátalos del fuego. Imagínate que hay una casa que se está quemando y tú vas y te metes ahí y los rescatas del fuego. Esa es la idea. Y luego al final dice, y de otros tener misericordia. Y no está hablando aquí de cristianos, a lo último, al final. Está hablando, porque esa carta se trata de falsos maestros, la carta de Judas. Así que al final ya simplemente está diciendo a esos otros que aún estaban en la iglesia, pero no eran cristianos, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros y salieron. Eso simplemente tenemos que tener misericordia de ellos. Pero noten que tanto Pablo, regresando a Gálatas 5 y 6, tanto Pablo como Santiago, como Judas, están diciendo lo mismo. Están diciendo que andar en el Espíritu me va a llevar a procurar el bienestar de mi hermano, a buscar la restauración de mi hermano cuando él necesite esa restauración. Pero miren conmigo también el versículo 2. Pablo no solamente habla de la restauración, Pablo también dice en el versículo 2 que va a llegar un momento que vamos a tener que sostener a nuestro hermano. No solamente porque se desvió en algún asunto o cayó en un pecado. No, mire lo que dice el verso 2. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Así que también me va a tocar a mí sostener a mi hermano mientras sobrelleva sus cargas. ¿Y tú sabes cuál es la idea bíblica? Tiene que ver con la ilustración que yo presenté al principio. De que yo no tengo tus mismas cargas, tus mismos problemas, tus mismas pruebas. Pero si yo te puedo sostener a ti en oración, si yo te puedo acompañar. Y es la idea de alguien que está cargando algo bien pesado, la idea que presenta ahí el texto. Y viene fulano por el lado y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Esto es bien pesado, lo estás cargando tú. Esta es tu carga. Pero aquí estoy yo que te voy a ayudar. Mi hermano, si a usted le ha pasado, usted sabe que estoy hablando. Qué bueno es y qué gran paz usted siente en su corazón cuando usted está en una situación muy difícil y llega un hermano en la fe que te dice eso. Yo te voy a ayudar.
Yo te voy a ayudar a cargar esta carga. Sea orando, sea de la manera que sea, pero no estás solo, es la idea. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y de esa manera cumpliremos, dice el verso 2, la ley de Cristo. ¿Y usted sabe qué está diciendo Pablo ahí? Sobrelleven las cargas los unos de los otros y haciendo eso cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo es la que él enseñó resumiendo los mandamientos cuando dijo, ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza y tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Pablo está diciendo, vas a amar a tu prójimo y vas a cumplir lo que dijo Jesús, de lo que dijo Cristo, de amar a Dios y amar a tu prójimo cuando empiezas a llevar las cargas de los otros. De hecho, ¿usted sabe quién es el ejemplo más grande de esto, mi hermano? Es el mismo Jesús. Jesús tomó tu pecado, que tú no podías hacer nada con él para salvarte, y ¿sabes qué él hizo con él? Lo puso sobre él, lo cargó. Todo el mensaje del evangelio lo que nos está diciendo o recordando es que Jesús cargó tu culpa, tu pecado en la cruz. Él lo cargó. De hecho, nos dio ejemplo para que cuando nosotros entonces también veamos hermanos necesitados, nosotros podamos cargar con ellos sus cargas. Nosotros podamos acompañarlos. Dice el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Así que hasta ahora hemos visto lo siguiente, andar en el Espíritu me lleva a no vivir centrado en mí mismo, a no ser vanaglorioso, iracundo, envidioso. En segundo lugar, andar en el Espíritu me lleva a procurar el bienestar de mi hermano. Me lleva a cuidarlo, a que cuando caiga yo voy a estar ahí con un espíritu de mansedumbre y humildad, diciéndole, hey, vente, vamos a levantarnos, mira a Cristo. Mi hermano, ¿no quieres tú un amigo, un hermano en la fe? Que cuando tu mirada se esté desviando te diga, hey, ¿qué pasó? Mira a Cristo, míralo, te estás desviando. Eso es lo que Pablo está hablando aquí de una comunidad cristiana que está llena del Espíritu Santo de Dios. Y también Pablo nos ha mostrado hasta el versículo 2 que el andar en el Espíritu Santo me va a llevar a sostener a mi hermano mientras él sobrelleva sus cargas. Yo voy a acompañarlo. De hecho, noten hasta este punto lo que estamos hablando. Estos son evidencias de que tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Estas son manifestaciones reales del Espíritu de Dios en la iglesia. Cuento una historia real en Nueva York de un pastor que un día una hermana de la iglesia se le acercó. Él le dijo, oye pastor, yo quiero hablar con usted, necesito una cita, una consejería, un tiempo pero urgente. Y el pastor le permite un tiempo de consejería y esta dama comienza a hablar y comienza a decir, oye pastor, yo tengo que decirle algo. Es que tengo una queja de la iglesia. Porque es que en la iglesia yo no veo muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Y es que en esta iglesia, de alguna manera, yo como que no veo maravillas del Espíritu Santo. Yo no veo el poder del Espíritu Santo. Yo no veo una señal visible del Espíritu Santo. Usted sabe lo que ella estaba buscando. Lo interesante es la respuesta de este pastor. Este pastor le dice, oye hermana, ¿tú quieres ver manifestaciones del Espíritu Santo con poder en la iglesia? Mira, aquella hermana fulana, el banco le acaba de quitar su casa y tiene 3 hijos. Estamos buscando a alguien que la pueda recibir 2 o 3 días y alimentarla a ella y a sus hijos en lo que se resuelve ese problema. ¿Estarás tú de voluntaria? Porque hacer eso, le dice su pastor, hacer eso es una señal muy grande de que el Espíritu Santo está en ti. Y es una señal visible, no solamente para ustedes dos, para toda la iglesia, del poder del Espíritu Santo de Dios cuando cambia a una persona. Y cuando ahora le da poder para amar y cuidar a otros. Para ser de bendición para otros. Así que al final de cuentas, mis hermanos, Pablo nos está mostrando cómo el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, se va viendo en comunidad, en una iglesia. Así que número 3, miren los versos 3 en adelante conmigo. Andar en el Espíritu me lleva a tener un concepto correcto de mí mismo. Versos 3 al 5, andar en el Espíritu me lleva a tener un concepto correcto de mí mismo. Mire lo que dice Pablo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. De hecho, yo quiero leerle este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que nos muestra un poco más, o nos da un poco más de luz. Lo dice, como decimos por ahí, right true. Escuchen lo que dice.
Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Ese es el recordatorio de Pablo. Pero mira lo que está pasando aquí. ¿Por qué Pablo dice eso ahí en el verso 3? Porque Pablo se está adelantando, como él lo hacía constantemente, a una posible excusa. A un hermanito ahí en la iglesia que diga, oye, pero si esas son las cargas de aquel, que las cargue él, yo estoy cargando las mías. ¿Quién se metió en ese hoyo? ¿Se metió él solito? Pues si se metió solito, que salga. Cualquiera, Pablo se está adelantando a cualquier persona que pusiera una excusa para decir, no, yo no me voy a ensuciar mis manos con el barro de otro. Yo no me voy a ensuciar mis manos con el lodo de otro, que salga él. Yo no puedo ensuciarme tratando de rescatarlo del pecado. Yo no puedo ensuciarme tratando de acompañarlo. Ya yo estoy cargando con mis cargas y son suficientes. Aquel que esté pensando así, note que Pablo está hablando a una iglesia y dice, probablemente hay uno que esté pensando así. Pablo le dice, oye, cuidado, no eres tan importante como te estás creyendo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, te estás engañando a ti mismo. Y luego lo dice en el verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En otras palabras, y hay muchos comentaristas bíblicos que dicen, oye, quiero darte una respuesta de algo que parece una contradicción, el verso 2 y el verso 5. El verso 2 dice, sobrelleven las cargas unos a otros, y en el verso 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Pero noten el argumento de Pablo. Pablo lo que está diciendo, en otras palabras, tú estás llevando tus propias cargas, de eso tú no puedes salir. Pero aún tú llevando tus propias cargas, tu llamado en amor y siendo una persona que está siendo guiada y controlada por el Espíritu Santo de Dios, es a sobrellevar las cargas de tu hermano también, a acompañarlo, a estar con él en sus tiempos difíciles, no considerándote a ti superior. Acompañar a los hermanos. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez? Y esto es una pregunta de aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo enfermo entre tu comunidad, hablando de la iglesia, y tú lo llamaste? Esto es un ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo enfermo y tú lo visitaste? ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo pasando por una de las situaciones más difíciles de su vida? Y tú, mi hermano, nunca subestime un mensaje de texto. A veces decimos, no, pero es que no tengo tiempo para llamarlo o no he tenido tiempo para visitarlo. El tiempo está, usted lo sabe, pero aún en esas excusas, ¿qué hacemos? Oye, pero nunca subestime un mensaje que diga, estoy orando por ti, punto. ¿Tú sabes que ese mensaje es bien poderoso? El mensaje, cuando le llega a alguien, y digo bien poderoso en la forma en que lo anima, la fe de la persona. Una persona que está pasando por una situación muy difícil y que le llega un mensaje de un hermano que diga, estoy orando por ti. O que le diga, no estás solo, acuérdate. Así que al final de cuentas, ese es el llamado nuestro. Estamos cargando cada uno su propia carga, sí, eso es real. Pero aún dentro de eso, tienes que interesarte más por la vida de tu prójimo, por la iglesia, por lo que está pasando al lado tuyo. Y Pablo está diciendo, eso es muestra de que estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es muestra de que estás andando en el Espíritu. No tengamos un concepto incorrecto de nosotros mismos. Y último lugar, el cuarto punto, andar en el Espíritu me lleva a vivir agradecido por la enseñanza de otros. Miren cómo termina este pasaje en el verso 6. Hemos estado viendo hasta este punto, andar en el Espíritu me lleva a no vivir centrado en mí mismo. Andar en el Espíritu me lleva a procurar el bienestar de mi hermano. Cuando caiga yo lo restauro. Cuando esté llevando cargas grandes él, o luchas o pruebas, yo le digo, oye, yo estoy contigo, te acompaño. Andar en el Espíritu me lleva a tener un concepto correcto de mí mismo. Y por último, andar en el Espíritu me lleva a vivir agradecido por la enseñanza de otros. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ustedes entienden ese verso? Pablo está diciéndole, oye, el que es enseñado la palabra, o sea, cada vez que alguien te enseña algo, bendícelo. La bendición más básica y más sencilla de todas, gracias por el consejo. Pablo está diciendo aquí por un momento dado que nosotros y que andar en el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a vivir agradecidos por la enseñanza de otros, que tenemos que considerar ese consejo muy valioso.
Hermano, tenemos que aprender a escucharnos unos a otros cuando viene un hermano en la fe a darte un buen consejo de la palabra de Dios. De hecho, usted sabe que hay un pasaje, y con esto es mi último verso, se encuentra en Proverbios capítulo 9. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que nos enseña muy bien acerca de cómo la gente reacciona cuando le da un consejo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 9. Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 9. Dice lo siguiente acerca de cómo reaccionamos nosotros cuando nos dan un consejo. Dice, el que corrige, el que da un consejo al escarnecedor, se acarrea afrenta. En boricua se busca un problema. El que reprende al impío te atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Mira lo que está diciendo. El impío, que no es creyente, cuando tú le das un consejo, ¿sabes qué te va a decir? Gracias, pero no gracias. Gracias, pero yo no te pregunté. Yo no te pedí un consejo. O simplemente por cortesía te escucha, pero tú sabes que no te va a escuchar en realidad. O no lo va a aplicar el consejo. Pero mira lo que hace un creyente. La última parte del verso 8, perdón. Corrige al sabio. ¿Y sabes qué? Mira lo que dice. Te amará. Se te va a abrazar. Y ese te va a decir gracias. Gracias por este consejo. Gracias porque ¿sabes qué? Yo estaba ciego por mi pecado, por estas cargas que estoy cargando. Gracias por enseñarme lo que me acabas de enseñar. Y le agradece. Versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Así que mis hermanos, por último, andar en el Espíritu me lleva a vivir agradecido por la enseñanza de otro. Esté abierto a la enseñanza de otro. A cuando un hermano con amor, mansedumbre, misericordia te corrija. O cuando simplemente te quiera animar en la fe. Hermano, para que esto se aplique se necesita una comunidad. Y para una comunidad se necesita más de una persona. Pero no solamente eso, yo puedo coger 100 personas y tenerlas allá afuera, 100 personas que no se conocen, y tenerlas allá afuera, y ¿sabes qué probablemente van a hacer? Mirarse unos a otros y preguntarse, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tiene que haber una intencionalidad también. De ustedes decir, ¿sabes qué? Yo pertenezco a esta comunidad, en el caso de nosotros la iglesia. Aquí estamos los redimidos por la sangre de Cristo. Cristo murió por mí, pero Cristo murió por ti, por ti, por ti, por ti. Y el mismo que me da gracia a mí, te la da a ti, te la da a ti, te la da a ti. Y yo no me voy a ver superior a ti, ni a ti, ni a ti. Cuando tú caigas, yo te levanto. Cuando yo caiga, tú me levantas. Cuando yo esté cargando una carga bien pesada, tú tienes dos opciones. O me ves, te vas detrás de mí y me dices, tranquilo, que yo te ayudo. O pasas de largo, que lo ayude otro. ¿Seremos nosotros los que vivamos la enseñanza de Gálatas capítulo 6? ¿Tenemos la iglesia que viva esta enseñanza que nos muestra qué es o qué significa vivir en el Espíritu en comunidad, como iglesia? Cuando la próxima vez que alguien te dé un consejo, especialmente hablando de un hermano en la fe, ¿cómo lo vas a recibir? Pensando que genuinamente esa persona te ama, te cuida y de hecho hasta se atrevió a abrir su espacio e interesarse por ti, a decirte, mira, como te amo. Quiero decirte que estás de camino a un precipicio si sigues caminando así. Y eso te lo digo con amor. Quiere el Señor darnos una comunidad como esta. Pero ¿sabes qué? Escucha bien, eso empieza contigo y eso empieza conmigo. Si tú quieres una comunidad así, una iglesia así, donde si uno cayó, el otro lo levanta, si uno ve al otro cargando una carga pesada, viene y se le va detrás y dice, vente tranquilo, yo estoy aquí cargando contigo. Si tú quieres una iglesia así, tú sabes que eso no es un deseo, tú mirar para afuera. Tú tienes que empezar mirándote a ti. Es decir, yo voy a ser el primero que empiece a hacer eso. Yo voy a ser el primero que cuando sepa de uno que cayó, con mansedumbre, misericordia y amor, lo voy a buscar para levantarlo. Yo voy a ser el primero que cuando vea por ahí hay uno que tiene una carga demasiado pesada, que está caminando lento, que casi se está cayendo, le voy a decir, hey, tranquilo, yo estoy aquí cargando esta carga contigo. Hermano, practique eso y dígaselo literalmente así a un hermano y tú vas a ver cómo eso lo va a fortalecer su fe. Que usted le diga, tranquilo, yo te voy a acompañar a cargar esta carga. Sea una enfermedad, sea una situación difícil, sea la situación que esté cargando ese hermano en ese momento. Seremos esa comunidad llena del Espíritu Santo.
Eso significa estar lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros, mi hermano, cuando hay fruto de amor, de gracia, de misericordia, de perdón entre uno y el otro. Pero como les dije, para tener una comunidad como esa, siempre tienes que pensar en esto. Esto comienza contigo. De hecho, si en este mensaje y en mi oración, que a través del Espíritu del Señor nos dé convicción a todos, y si este mensaje lo aplica, de esta fila lo aplican 3, 4, 5, y de esta fila lo aplican 7, 8, 9, hermano, usted va a ver cómo cada vez más la iglesia del Señor crece y ese fruto del Espíritu se hace más evidente día a día. Escuche bien, y cierro con esto. Andar en el Espíritu produce en mí y en ti cosas que no estarían ahí por sí mismas. Andar en el Espíritu de Dios produce en mí cosas que no se manifestarían naturalmente en mí, porque yo siempre por mi propia naturaleza buscaría el primer lugar, buscaría ser vanaglorioso, estaría centrado en mí mismo todo el tiempo. Yo tengo bastantes problemas. De hecho, cualquiera de nosotros lo puede decir. Yo he escuchado esa frase, siempre me cae mal. Creo que usted también. Esa frase que dice, pero es que ya yo tengo demasiados problemas. Cuando estamos hablando de invitar a alguien a ayudar a otro. Pero es que ya tengo demasiados problemas yo mismo. Sí, mi hermano, ¿sabe qué? Eso no se va a acabar. De hecho, lo que puede pasar es que usted encuentre esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de esa acción que usted haga de ayudar a otro. Usted va a tener paz, la paz de Dios, mientras usted cumple este llamado del Señor. Hermano, que el Señor nos ayude, y es mi oración genuina, a que de ahora en adelante tú nunca pases desapercibido al hermano que vea cargando una carga demasiado pesada para él y no hagas nada. Nunca pase eso desapercibido. Carga esa carga con él. Porque aquí hay un compromiso y ese compromiso lo puedes hacer tú esta mañana. No es firmando un papel, no es pasando al frente, no es haciendo una declaración. Es en tu corazón, ahí sentado donde estás. Un compromiso con Dios en que la próxima vez que pase y yo vea a un hermano que cayó, yo voy a ser primero, voy a decir, vamos a restaurarlo. Que cuando yo vea a un hermano que está cargando una carga demasiado pesada a él y su familia, yo le diga, tranquilo, sigue caminando con tu carga, yo estoy aquí detrás y estoy caminando contigo. Estoy orando por ti, te estoy acompañando. Eso es una vida llena del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a ser esa iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella somos animados, somos confortados, corregidos, Señor. En esta mañana hemos escuchado cómo Pablo está animando a esa iglesia de los Gálatas, Señor, para que vivan verdaderamente el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Oh Señor, porque la manifestación del Espíritu Santo, hemos visto, no se trata muchas veces simplemente de manifestaciones externas, de hacer ruido, Señor. Se trata de vivir vidas que modelen a Cristo. Se trata de vivir como vivió Jesús. Señor, porque todo esto que estamos hablando al final sigue el modelo de Jesús. Jesús fue el que nos vio a nosotros caídos, hundidos en nuestro pecado y nuestra miseria. Y fue el que vino y nos rescató, Señor. El que nos levantó y nos acompañó y ahora nos hizo tus hijos. Pero Jesús también, sabemos, es el que nos acompaña, el que nos sostiene mientras estamos viviendo las cargas o estamos cargando las cargas día a día. Señor, no haremos otra cosa que imitarte a ti cuando hacemos estas cosas que estamos viendo hoy. Restaurar al que está caído y acompañar al que está cargado hoy. Oh, Señor, que como iglesia hagamos un compromiso, Señor. Cada uno de nosotros en esta mañana lo pueda hacer contigo. De estar más pendiente a mi hermano, de amar más a mi hermano, como tú nos amaste a nosotros. De dar más gracia a mis hermanos, así como esa gracia que nosotros recibimos todos los días. Y que cuando nos enteremos y cuando sepamos que uno cayó, que el otro está cargando una carga pesada, seamos los primeros en estar ahí acompañándole, Señor. Oh, Señor, eso no lo produce nuestra carne, eso no lo queremos hacer por nosotros mismos porque estamos demasiado centrados en nuestro propio mundo. Eso lo produce tu Espíritu Santo. Y por eso te pedimos una vez más, Señor, que podamos andar en tu Espíritu, que el fruto de tu Espíritu Santo se haga real en nuestra vida día a día. Y eso, como hemos visto, solo lo podemos hacer si estamos conectados con Cristo.
Y si en esta mañana hay aquí, Señor, alguien que no está conectado con Cristo, yo te pido que seas tú hoy mostrándole, Señor, su necesidad de salvación, mostrándole que está perdido o perdida, sin esperanza, pero que solamente hay un medio de salvación, que Cristo hizo algo para salvarlo a través de la cruz. Que hoy sea el día de salvación para esa persona también. Señor, gracias por tu palabra. En tu nombre Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude en esta mañana a poder vivir de esa manera, dirigidos por el Señor, andando en el Espíritu y siendo muy intencionales. Recuerden la ilustración que les mencionaba al principio de esa obra literaria que decía, yo no puedo cargarlo por ti, pero yo te puedo cargar a ti. Yo puedo acompañarte, yo puedo estar contigo. Haciendo eso, mi hermano, usted sigue el ejemplo bíblico, el ejemplo de Jesús. El que supo que nosotros no podíamos salvarnos y estábamos en un hoyo allá, en lo más profundo, y de ahí nos sacó. Y ahora nosotros estamos llamados a hacer eso con otros, tener misericordia también con otros. Eso es una vida centrada en el Espíritu. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Y el próximo domingo continuaremos enseñando la palabra del Señor.